Tengan buen día. Que tengan buen día. Este grupo se compone por Milo, Anthony y Hugo, el cual expondremos los puntos de vulnerabilidades que hemos encontrado indagando por internet. El primer punto sería las vulnerabilidades de WhatsApp. Aplicaciones desatendidas. ¿Qué quiere decir una aplicación desatendida? Pues es lo mismo, solo que con plugins, con nuevas cosas que se pueden hacer, que no se pueden hacer y que se pueden hacer en una aplicación. Un ejemplo, en WhatsApp, el WhatsApp normal que descarga de la Google Play, no se puede cambiar el tema, pero con con WhatsApp Plus se puede cambiar el tema, nuevos emojis y muchas cosas, como vemos aquí. Se puede ocultar tu dirección, se puede cambiar tu dirección IP. ¿Qué es la dirección IP? Pues el lugar donde tú estás. El lugar de la máquina, el cual rastrea por GPS y dará la ubicación de tu dispositivo. Como vemos en la tercera imagen, escogiendo un tema para WhatsApp Plus, que sería lo mismo que WhatsApp, simplemente con nuevas modificaciones que no están en la versión oficial. También tenemos WhatsApp Web. ¿Qué es WhatsApp Web? Pues hace muy poco se dio a conocer esta plataforma, pues que es vinculando tu celular a tu computadora por vía del navegador. Se compone por el código QR, ¿verdad? Pues hemos encontrado una vulnerabilidad el cual oculta esa notificación que está arriba y puede ser muy pero muy perjudicial. ¿Por qué? Porque en esto alguien usa grafito y escanea tu código QR, ¿verdad? El código QR y se loguea a tu WhatsApp. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues le va a aparecer una notificación arriba. Pero en muchos teléfonos se puede bloquear esta notificación y no aparecerá como que es habitual, ¿verdad? Y esa sería una gran vulnerabilidad porque sin saberlo, estás dejando que otra persona use tus datos, vea tus conversaciones y hasta responda a tus conversaciones en tiempo real. También he encontrado contenido ilegal entre usuarios, donde se comparten muchas cosas en WhatsApp. Esta vulnerabilidad se considera un poco fuera de lo normal, porque tenemos muchas cosas, porque sería chili spawn, zoofilia y muchas cosas, pero no pondré esto en esta diapositiva, sino que pondré cosas como esta base de datos que he encontrado de Electronic Promo, el cual te da las tarjetas, la fecha de vencimiento y el CVV. También el tipo de banco y de dónde proviene ese país. También tenemos a poder encontrar contenido como un BIN de Netflix. ¿Qué es un BIN? Pues un BIN es una serie de números generadas a base de una tarjeta, el cual te genera más tarjetas para poder usarlas. Sería esta vulnerabilidad que les acabo de explicar. También tenemos a los famosos troyanos, pero en sí, ¿qué es un troyano? Pues un troyano no es un virus, simplemente es un troll, es algo para fastidiar, es algo para molestar a alguna persona. Aquí tenemos este gran ejemplo de lo que acaba de pasar, que este virus en sí es una tarjeta de contacto comprimida donde hay miles de caracteres, el cual la aplicación de WhatsApp no puede interpretar y simplemente lo que hace se cuelga. Así que con esto concluyo la parte de mi exposición, seguirá otro compañero. Facebook a mediados del 2007 lanzó sus versiones en francés, alemán y español. Ahora cuenta con más de 70 idiomas. En octubre de 2014 llegó a los 1.350 millones de usuarios. Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50.000 servidores que usan distribuciones de Linux. Las principales críticas a la red social de la empresa siempre se han centrado a la supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de usuarios. Esas críticas se incrementaron en 2013 cuando se descubrió que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos
y otras agencias de inteligencia vigilaban los perfiles de millones de usuarios y sus relaciones con amigos. Para que el usuario tenga un control mayor de su cuenta, se puede usar su propia app, la cual es Facebook Analytics. Facebook ha recibido diversidad de críticas desde que alcanzó difusión global. Según un reportaje de la entrevista BBC, señaló que la red social invade la privacidad de sus usuarios con el fin de obtener dividendos para la compañía Grooming. Una controversia muy fuerte ligada con Facebook tiene que ver con la facilidad de esta red social de proporcionar la creación de perfiles, lo cual convirtió a la red social en una herramienta ideal para la práctica del grooming. Y dirán, ¿qué es el grooming? El grooming es un engañoso pederasta, más conocido por el anglicismo grooming. Es una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto a través de internet con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo con el fin de disminuir las preocupaciones del menor y poder abusar sexualmente de él. También está el exploit. El exploit es una pieza de software, fragmento de datos o secuencias de comandos o acciones. Es utilizada con el fin de aprovechar las vulnerabilidades de seguridad de un sistema de información para conseguir un comportamiento no deseado del mismo. Aquí es donde entra totalmente las vulnerabilidades de Facebook. Una de las vulnerabilidades de Facebook fue descubierta por un desarrollador indio. Él en la prueba utilizó una versión beta de Facebook. En ese entonces la versión beta te dejaba ingresar cuantas veces quieras la cantidad de contraseña. O sea, no te tenía un límite específico para ingresar las contraseñas. Ese desarrollador indio lo que hizo fue que usando su fuerza bruta ingresó cuantas veces contraseñas al azar, logrando así entrar a varias de ellas. Esto causó revuelo en toda la comunidad de Facebook al saber de que eran fácilmente vulnerables de esa manera. Al desarrollador indio le pagaron una cantidad de casi de $15,000 por encontrar ese error, ese agujero, esa vulnerabilidad que tenía Facebook en ese entonces. Les doy, para concluir todo esto, les doy unas recomendaciones para evitar problemas de privacidad o de seguridad en la plataforma de Facebook. Una de ellas es evitar todo tipo de spam que nos lleve a páginas desconocidas, o más bien descargando algunos tipos de archivo. Uno de los casos es evitar compartir contraseñas a amigos, o evitar loguearse en páginas totalmente desconocidas. Eso es lo que comúnmente hace la gente que son perjudicadas en sus cuentas de Facebook. Recomendaciones para evitar lo que es el robo de información o la filtración de nuestros datos personales. Primeramente, les recomendaría a todas esas personas que tuviesen un mínimo conocimiento acerca de lo que es la privacidad de las cuentas. ¿Para qué? Para evitar así que cualquier persona entre, ya sea a sus perfiles o a sus cuentas, y se robe la información personal de cada persona.
Segundo, que protejan sus datos personales. ¿Esto para qué? Para que no cualquier persona fácilmente pueda venir y pueda verificar todos sus datos. En sí pueda robarles la información acerca de sus datos personales. Tercero, que tengan cuidado al momento de agregar a una persona desconocida a una red social. ¿A qué me refiero? Actualmente cualquier persona puede crear un Facebook falso. ¿Con qué fin? Principalmente con el fin ya sea para extorsionar a alguien o para robarles lo que es la información. ¿Cómo se le realizaría esto? Que antes de aceptar a una persona que les esté enviando solicitud, ya sea por Facebook o alguna invitación por WhatsApp, algún grupo o entre otros, que verifiquen antes de aceptar esa solicitud. La herramienta de investigación que nosotros utilizamos para la recolección de datos fueron las encuestas, a lo cual nosotros principalmente nos basamos en un grupo determinado de adolescentes, los cuales como muchos sabrán son los que más utilizamos lo que son las redes sociales como Facebook y WhatsApp, a lo cuales les hicimos las siguientes interrogantes. 1. ¿Conoce usted qué es un troyano? A lo cual estas personas nos respondieron, el 96% nos respondió que no y un 4% nos respondió que sí. ¿Por cuál medio a usted? 2. ¿Cómo le han hackeado a usted el Facebook? Un 53% respondió que lo hacían por medio de anuncios publicitarios, los cuales más que todo eran falsos, y un 47% respondió que lo hacían por medio de links desconocidos. 3. ¿Ha escuchado que se puede usar WhatsApp web para ver sus chats? Un 96% respondió que no sabían que podíamos utilizar este medio para poder estar al tanto de nuestro WhatsApp a través de una computadora, y solamente un 4% respondió que sí. 4. ¿Usted tiene conocimientos de cómo hackear un Facebook? El 60% nos respondió que no tenía idea de cómo realizar este hackeo a las cuentas de Facebook, y solamente un 40% de esa población respondió que sí tenía conocimientos acerca de cómo hackear una cuenta de Facebook. 5. ¿Cuenta usted con cuentas de Facebook o WhatsApp? Un 84% de esta población nos correspondió que sí contaban con Facebook y WhatsApp, y solamente un 16% nos respondió que no tenían ninguna clase de red social. 6. ¿Se ha topado con algún virus troyano en alguna red social? Un 80% nos respondió que no se han topado con ningún inconveniente o algún virus al estar en el momento de estar metidos en una red social. Y un 20% nos respondió de que sí, en alguna vez, en algún momento dado, les apareció ya sea un virus o algún error en alguna de estas redes. 7. ¿Tiene conocimientos que en las redes sociales se puede conseguir material prohibido? ¿A qué nos referimos a material prohibido? Principalmente a pornografía infantil, a datos que no deberían de tener las personas así en general. Un 40% nos respondió que no sabía que en internet o de hecho en las redes sociales podíamos encontrar este tipo de contenido, y un 60% de esa población nos respondió que sí sabía o sí tenía conocimientos de que este tipo de contenidos en las redes sociales podía existir. 8. ¿Tiene conocimiento de cómo se puede proteger la privacidad de sus cuentas, ya sea Facebook o de WhatsApp? Un 28% de esa población nos respondió que sí tenían idea de cómo hacer para poderle
para poder ponerle un cierto grado de privacidad a lo que son sus cuentas, ya sea de Facebook o de WhatsApp. Y un 72% de esa población respondió que no sabían cómo activar o cómo aumentar la privacidad de sus datos para que no se los fuesen ya sea a robar o simplemente a cambiar, a editar. 9. ¿Por qué medio usted ha escuchado sobre filtraciones de datos? Un 9% de esta población nos respondió que había escuchado acerca de este tema de la filtración de datos por foros, un 23% en internet y un 23% en la televisión y un 68% en internet. 10. ¿Conoce usted a personas que tienen el conocimiento para hackear alguna red social? Un 31% de esta población respondió que sí sabían de más de alguna persona que tuviera los conocimientos necesarios como para poder hackear lo que es una cuenta de Facebook o una de WhatsApp. Y un 69% de esta población respondió que no conocía a alguna persona en específico que pudiera realizar esta tarea. 11. ¿Conoce a personas que han sido afectadas por este virus? Un 31% de la población nos respondió que sí, que han sido afectadas por el virus de filtración de datos o ya sea de información en las redes sociales. Y un 69% respondió que no, que nunca se había topado con ningún inconveniente con respecto a la filtración de datos. 12. ¿Conoce a empresas que den información sobre cómo 12. ¿Conoce a empresas que den información sobre cómo impedir que le roben su información? Un 40% de estas personas, de ese porcentaje, nos respondió que sí sabía, más que sí tenía conocimientos o que sí conocía a alguna empresa que se dedicase o que les dijese cómo poder evitar estos inconvenientes. Y un 60% de la población nos respondió que no sabía de alguna empresa que les pudiera ayudar en eso. Recomendaciones para poder evitar estos problemas de robo de información o filtración de datos. Primeramente que las personas sepan y conozcan. Primeramente que las personas tengan los conocimientos necesarios para saber cómo configurar lo que